Bueno, seguimos, continuamos a Bingo Encantado en línea, como digo siempre. Muy bien, entonces compartimos pantalla de nuevo, y entonces ahí teníamos el concepto, bueno, igual lo de la pantalla por ahora no es tanto tema, porque estábamos hablando de cosas que no están en pantalla. Pero la cuestión es que entonces existen células entonces en reposo permanente o prácticamente permanente, que para mantener el potencial de membrana utilizan mecanismos, de los cuales los dos más importantes, y esto es importante recalcarlo, los dos mecanismos más importantes son la bomba de sodio-potasio ATPasa y los canales de fuga de potasio que sacan potasio, por los cuales sale potasio, ¿sí? Profe, los activos y pasivos. Bueno, los canales de fuga son pasivos y la bomba de sodio-potasio ATPasa es activa. Son dos, o sea, cuando nosotros estudiamos la generalidad, para que cuando yo diga esto se supone que, entonces ya entendemos que había mecanismos de pasaje a través de la membrana. Y entonces decimos, mirá, bueno, mecanismo de pasaje a través de la membrana. Uno es pasivo, que es el canal de fuga de potasio, por el cual una proteína deja pasar potasio permanentemente, siguiendo su gradiente de concentración, que se escapa permanentemente, y el otro es un mecanismo de la bomba de sodio y potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios, eso permanentemente, y eso mantiene más o menos las cargas permanentes en un equilibrio permanente afuera y adentro de la célula. Eso lo hacen todas las células, incluyendo las excitables, todas tienen esa capacidad. Hay otros canales, sí, por supuesto, también hay otros, pero los más importantes son esos dos. Hay otros canales que meten algún ion para mantener el potencial de membrana, sí, hay canales de cloro, pero los dos más importantes y que funcionan permanentemente son los canales de fuga de potasio y las bombas de sodio-potasio ATPasa. De hecho, decíamos, la bomba de sodio-potasio ATPasa es tan importante para mantener la polaridad de la membrana, que es así como se llama, mantener la polaridad de la membrana, es decir, mantener el potencial ese permanentemente igual para todas las células. Es tan importante mantener esa polaridad, ese potencial de membrana, ese afuera positivo, adentro negativo, tan importante que la célula dedica una cantidad de energía impresionante solo para mantener esas bombas prendidas, permanentemente. Bueno, pero además la célula excitable tiene la capacidad de cambiar la permeabilidad a algunas sustancias. Entonces, esa capacidad que tiene de cambiar su permeabilidad y permitir que algunos iones se le cuelen, o bueno, que se le cuelen primero para un lado y después para el otro, esa es la capacidad que tiene, esa célula que tiene esa capacidad es a la que llamamos células excitables. O sea que la célula excitable es una célula que tiene una capacidad especial, esa capacidad de cambiar su polaridad. Eso es excitarse para una célula. Para una célula excitarse es cambiar la polaridad de su membrana, con la consiguiente repolarización posterior, ¿no es cierto? Es decir, cambia la polaridad para un lado y después la cambia para el otro. Eso es la característica de una célula excitable. Eso vale para las células excitables, que son la célula muscular y la célula nerviosa. La célula nerviosa tiene un mecanismo también igual. Tiene la posibilidad de cambiar su permeabilidad iónica, lo que hace que su interior se cambie a positivo y el exterior quede negativo. En realidad nunca llega a positivo realmente, pero bueno, cambia la polaridad. Ahora, no, miento, cuando se despolariza puede llegar a positivo también. Pero lo que sí cambia es la diferencia del potencial. Cambia la diferencia, es decir, si antes afuera era -4 y adentro era -5, la diferencia no puede dar nunca, para que se entienda, que igual, no puede dar nunca igual que si afuera ahora es -2 y afuera y adentro sigue siendo -5. O sea, si antes era -4 y, afuera y adentro -5 y ahora afuera -2 y adentro -5, obviamente el número no puede ser exactamente igual, por ende no puede ser igual nunca. Entonces, por ende, quiere decir que el cambio de carga afuera, lo mismo adentro, cambia esa diferencia que hay, esa diferencia entre afuera y adentro, diferencia de potencial, que es el que determina el potencial de membrana específicamente. Entonces, bueno, los cambios de polaridad que tienen estas células, porque la capacidad de cambio de polaridad es lo que se llama excitabilidad. Una vez dicho esto, entonces ahora
traspolo esta situación a la fibra cardíaca. Primero digo, para que la fibra cardíaca para que en la fibra cardíaca se produzca la contracción, las fibras de actina y de miosina tienen que desplazarse entre sí. Para que esto suceda, invariablemente la miosina tiene que unirse a la actina, y para que esto suceda, invariablemente la troponina tuvo que haberse unido al calcio para desplazar la tropomiosina. Quiere decir que tuvo que entrar calcio a la célula. Para que entre calcio a la célula, tuvo que haber cambiado la permeabilidad de la membrana al calcio, porque si no, no hubiera entrado nunca calcio, porque el calcio estaba afuera de la célula, o adentro del retículo sarcoplásmico, estaba afuera de la célula, pero en un momento la célula se inundó de calcio. Quiere decir que la inundación de calcio tuvo que haber tenido que ver con un cambio de la permeabilidad de la membrana. La pregunta es por qué la membrana de repente se le ocurre ser permeable al calcio. Y uno puede decir, bueno, porque a mí yo voluntariamente quiero contraer un músculo, el del corazón o cualquiera, y entonces mi voluntad hace que cambie la polaridad de la membrana. Bueno, eso no sucede, porque si no los invito a ustedes que traten de hacerlo a ver si lo pueden hacer. Bueno, no, nada, no hay una voluntariedad. Entonces tiene que haber algún estímulo que hace que la membrana cambie la permeabilidad del calcio. ¿Y cuál es el estímulo que hace que cambie la permeabilidad del calcio? El cambio del potencial de membrana. Es decir, que el cambio del potencial de membrana, el cambio de potencial de membrana que depende del cambio de la polaridad, o sea, al cambiar la polaridad cambia el potencial de la membrana, cambia el numerito que da la diferencia. Al cambiar el potencial de membrana, los canales de calcio, que son dependientes de voltaje, dependen de un voltaje, así funcionan eléctricos, son eléctricos. Tenemos canales eléctricos en la membrana celular. Los canales eléctricos, esos que hay en la membrana celular, se abren y entonces el calcio inunda la célula. O sea que el cambio de polaridad de la membrana es una condición sine qua non, o sea, una condición necesaria para que los canales de calcio se abran, para que el calcio pueda entrar a la célula e inundarla y empezar el proceso de desplazamiento de la tropomiosina. O sea que es una secuencia. La secuencia no se iniciaba entonces en la unión del calcio a la troponina. La secuencia se iniciaba con la entrada de calcio. Y después miro y digo, no, pero pará, la secuencia no se inicia con la entrada de calcio, porque resulta que para que entre calcio, la membrana tiene que cambiar la polaridad a ambos lados, es decir, tiene que cambiar su potencial de membrana y pasar de reposo a excitada, es decir, de reposo a potencial de membrana de acción, porque si no cambia ese potencial de acción, los canales de calcio no se van a abrir nunca. Bueno, entonces ahora tengo un tema. ¿Qué cambia el potencial de acción? ¿Por qué cambia la membrana su potencial de acción? Bueno, entonces la respuesta inicial es porque cambia su permeabilidad iónica. La del calcio, no. La del calcio es una consecuencia. ¿Cómo? Pará. Vamos a decir que el calcio, la entrada de calcio es consecuencia del cambio de la permeabilidad de la membrana a otra cosa, sí. El cambio de permeabilidad de la membrana a otra cosa que ahora vemos hace que cambie la polaridad de la membrana, y ese cambio de polaridad de la membrana hace que un canal que depende de ese cambio de polaridad, es decir, que cambie el voltaje que hay en esa membrana, lo prende y se abren los canales de calcio y entra calcio. O sea que para que se abra el canal de calcio, antes tuvo que haber una despolarización. Entonces la despolarización no es no es la apertura del canal de calcio. Esa apertura es una consecuencia de la despolarización. O sea que el tema comienza con la despolarización de la membrana. Y entonces tengo que ver por qué se despolariza una membrana. Y en qué consiste la despolarización de la membrana del miocardiocito, es decir, de la célula muscular. Y entonces veo esto que está acá. Bueno, esto que está acá es negro y no se ve nada, pero a ver qué pasó ahí. Lo que vamos a ver es... ¿Me escuchan? ¿Hola?
Sí, pero no está compartiendo pantalla. No, no, ya sé, me está marcando acá que me está haciendo esperar, pero no importa, mientras me escuchan yo les voy contando. Decía, el cambio de potencial de membrana, ¿me ven a mí? Sí, lo vemos. Sí. Perfecto, si me ven a mí, perfecto, bárbaro. Entonces, el cambio de potencial de membrana implica que la membrana en algún momento se hace permeable al sodio o a otro ion. Primero les voy a contar, el cambio, no, empiezo de vuelta. El cambio de potencial de membrana es un cambio y se inicia con un cambio de permeabilidad, en el que el sodio siempre va a estar presente, pero que es diferente de acuerdo a la fibra de la que estemos hablando. Nosotros dijimos, existen dos tipos de fibras miocárdicas, las contráctiles y las que se contraen y las que transmiten el impulso. Muy bien, las contráctiles se llaman fibras contráctiles ahí está, o sódicas. Ahí está, fibras contráctiles o sódicas. Las fibras contráctiles o sódicas se llaman así porque su despolarización depende exclusivamente del sodio. ¿Está bien? Son contráctiles o sódicas. En este caso, la membrana se hace permeable al sodio. Ante un estímulo. ¿Qué? ¿Hay un estímulo? Sí, tiene que haber un estímulo. ¿Y cuál es? Todavía no lo nombré. Pero por ahora les digo, para que la membrana cambie la polaridad, tiene que haber un cambio de permeabilidad al sodio. Entonces la célula cambia su permeabilidad al sodio y como consecuencia de cambiar la permeabilidad, el sodio, que tiene tendencia a entrar a la célula por diferencia de carga y por diferencia de concentración, el sodio se cuela brutalmente dentro de la célula. Si el sodio se cuela brutalmente, por llamarlo de una manera, no es brutal, pero bueno, por llamarlo de una manera, entonces si el sodio se cuela brutalmente dentro de la célula que tenía carga negativa, se le mete un ion que tiene carga positiva en grandes cantidades y entonces el interior de la célula se hace positivo. ¿Qué hace eso? Eso hace que el potencial de la membrana se modifique. Se modifica. ¿Por qué? Porque ahora la diferencia entre afuera y adentro no puede dar el mismo número. Si lo hago en números, lo que estoy viendo acá es en números medido en milivoltios, como dice acá arriba. Profe, no se ve su pantalla. Ah, bueno, entonces ahora les cuento, perdón. Pensé que porque había aparecido, ahí está. No se ve mi pantalla, no me veo ni a mí. Espera, ¿dónde estoy acá? A ver, vamos a poner de nuevo, vamos a hacer el mismo método de antes. Recompartir pantalla. ¿La compartió o no la compartió? Ahí está, ahí vamos. ¿Comparte pantalla ahí? Sí, se ve negro, a ver si ahora. Ahora aparecerá. Se ve negro y ahí está. ¿Se sigue viendo negro? No, ahí se ve bien. No, ahí se ve. Bueno, ahí vemos, en esta la dejo así porque se ve perfecto así. Ustedes ahí ven perfecto. Ven que dice potencial de acción de las fibras contráctiles o sódicas. Bueno, lo que estamos viendo ahí es lo siguiente. Estamos viendo una tabla que tiene las abscisas y las ordenadas. En las abscisas, o sea, esto que cae vertical, encontramos medición en milivoltios y ahí vemos lo que va pasando en el tiempo medido en milisegundos. Lo que vemos es que, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo el potencial de la membrana. O sea, estamos midiendo la diferencia entre afuera y adentro. Directamente. Entonces digo, la célula cuando está en reposo, la célula del corazón, la célula miocárdica, cuando está en reposo, en el medio en el que se encuentra, la célula al lado tiene un extracelular, el medio en el que se encuentra tiene una determinada cantidad de cargas que hace que cuando yo haga la diferencia entre esas cargas y las de adentro, el número me da menos 90 milivoltios. Es decir, el potencial de reposo,
que es la resultante entre de la resta, ¿está bien? De lo de afuera y lo de adentro, me da menos 90 milivoltios. La carga de afuera menos la carga de adentro me da menos 90 milivoltios. O sea que la membrana en reposo, si yo toco la membrana con un electrodo y mido la diferencia de carga que hay, va a dar menos 90. O si mido el extra y el intracelular y hago la cuenta, me va a dar menos 90. Lo mismo. ¿Está bien? Quiere decir que el voltaje es menos 90. Pongámoslo de esta manera. Si hubiera un bichito X, no sé, una cucaracha especial que tuviera el tamaño de esa membrana, una cucarachita por llamarle, no podría haber porque la cucaracha es mucho más grande, pero vamos a poner una cucarachita chiquitita, y la tipa viviría en menos 90 feliz. Pero, vive feliz por ahora. Ahora vamos a ver qué pasa. La cucarachita vive en menos 90 feliz. Quiere decir que la diferencia de un potencial, de la carga de un lado y del otro, no le hace ningún daño. Ahora, cuando aparece un estímulo adecuado, acá dice estímulo, en un punto determinado aparece un estímulo, ¿no es cierto? Dice el estímulo, despolarización de la fibra autorrítmica vecina, después lo vamos a analizar. Cuando aparece un estímulo determinado, el canal de sodio, los canales de sodio de la membrana se abren. Cuando se abren los canales de sodio, el sodio entra abruptamente dentro de la célula y entonces la diferencia entre afuera y adentro ya no puede dar el mismo número. No puede dar el mismo número, porque ahora adentro tiene un número más grande que afuera. La consecuencia de eso es que cambia la polaridad. Es decir, lo veo acá, le cambia la polaridad, le cambia el voltaje de esa diferencia cambia, porque no puede dar el mismo número. Entonces el voltaje se va modificando. Menos 60, menos 30, 0 más 30. Es decir, que la entrada de sodio dentro de la célula hace que ese interior de la célula se haga más positivo y la diferencia de potencial se modifique. Y entonces la membrana ahora, o la diferencia que hay entre el afuera y adentro, ya no es menos 90 milivoltios, es de más 25 milivoltios. Es decir, cambia el voltaje que hay en la membrana. La cucarachita que estaba parada, en el momento en que cambia la polaridad, la cucarachita, siente el sacudón del cambio de polaridad, porque ella vivía en una polaridad determinada y ahora cambió la polaridad, cambió esa diferencia potencial, y entonces la cucarachita siente una descarga eléctrica de unos tantos milivoltios, que son la resultante del cambio de la polaridad de la membrana, que a su vez es la resultante del cambio de la permeabilidad al sodio de esa membrana. Hubo cambio de permeabilidad al sodio, entonces la membrana se hizo permeable al sodio y cambió el interior respecto al exterior y cambió entonces el potencial de reposo y fuimos a otro potencial, que es el punto 1 y que es el potencial de acción, es decir, la despolarización. El punto cúlmine de la despolarización ocurre en este punto donde esto que me está representando que ahora el interior de la célula es positivo y el exterior es negativo. Eso es lo que me está diciendo esa curva. Ahora adentro hay máses y afuera hay menos. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces, esta diferencia de potencial cambió, se hizo diferente hasta un punto. ¿Cuál es el punto? Hasta que llegamos a más 25 milivoltios, es decir, llegamos a un voltaje determinado. En ese voltaje determinado, los canales de sodio que estaban abiertos se cierran. Como consecuencia de eso, al cerrarse los canales de sodio, la célula está sacando constantemente cargas positivas de adentro y entonces la célula empieza a cambiar su potencial de nuevo para llegar de vuelta al potencial de reposo. Entonces, tenía una membrana, tenía muchos máses de un lado, pasaron al otro y ahora los voy expulsando de vuelta hacia afuera, hacia el lado donde estaban. Y eso es lo que estoy viendo en esta curva. La curva lo que estoy viendo es cómo empieza a caer porque cargas positivas empiezan a ir de adentro de la célula. ¿Qué cargas positivas se van de adentro de la célula? Sodio
y potasio, pero principalmente potasio. Potasio. Es decir, que lo que se escapa, en este caso, a continuación de la entrada de sodio, es grandes cantidades de potasio. Y el sodio también, el sodio se lo va sacando, también nos vamos deshaciendo del sodio, pero más lentamente. Pero lo que hace que esta curva caiga es la salida de potasio. Entonces, sería así, el interior de la célula era negativo, punto 1, ahora punto 2 se hizo positivo, punto 3, el positivo empieza a salir, punto 4, volvemos al inicio. Entonces sería así. Punto 1, la carga negativa adentro, la positiva afuera. Punto 2, el positivo entró tanta cantidad de positivo que se hizo positivo adentro. Punto 3, el positivo empezó a salir. Punto 4, volví al reposo. Si le pongo nombre, punto 1, reposo. Punto 2, entró sodio. Punto 3, sale potasio. Punto 4, volví al 0. Volví a donde estaba antes. O volví al punto 1, sería. Volví al punto inicial. Es decir, que di toda una vuelta y volví al punto inicial. Pero claro, si ustedes miran eso que está ahí, no se condice con lo que yo digo acá. No se condice, ¿por qué? Claro, ustedes no tienen la obligación, no tenían, ahora la van a tener, de conocer qué pasa acá. Esa curva, nada. Pero la curva me está diciendo todo. La curva me está diciendo todo, pero, esperen un segundito que estoy guardando esto, ahí está. Bueno, la curva me está diciendo todo. Ahí está. Porque no sé dónde quedó uno, me faltó uno. Espero que le voy a poner nombre a esto para bajarlo ya, porque fisiología, 05. Bueno, entonces decía, la curva me está diciendo lo siguiente, me está diciendo, llega un punto que se abren canales de sodio, el sodio se escapa hacia afuera, ¿no es cierto? Y el sodio se escapa hacia afuera. Se cierra el canal de sodio acá arriba y empieza a salir potasio de la célula, por lo que la célula se hace cada vez más negativa. La curva tendría que ser así lineal, porque el potasio se escaparía y tendría que llegar hasta acá de vuelta, hasta el punto en que volvía a tener la misma carga inicial. Pero en el transcurso del descenso, en el momento en que empieza a la célula a hacerse más negativa, resulta que se llega a un voltaje especial en el que se abren canales de calcio. Y como consecuencia, entra calcio a la célula. O sea que tengo así, ahora modifico mi curva, mi célula. Punto 1, punto 2, voy a dibujar así con este. Punto 3. Punto 4. Punto 5. Y punto 6. Ahora agregué algo intermedio. Vamos a analizar esto. Vamos siguiendo las dos cosas, miren.
Punto cero, que estamos acá, en donde está el cuatrito que está acá, vean la pantalla y miren mi dedo. Las dos cosas, la pantalla, acá donde está el cursor, y mi dedo, donde está mi dedo, por supuesto. Esto representa ese momento, el momento en el cual la célula está todavía en reposo. Al siguiente momento es este ascenso hasta el punto 1. ¿Qué sucedió ahí? Entró sodio a la célula. Entonces la célula se hizo positiva y mi potencial de acción, de membrana cambió desde menos 90 a más 30. En el punto 3, que está acá, empieza a salir potasio y la célula se hace más negativa y corresponde a este declive que se ve acá después del punto 2, del punto 1. Este declive corresponde a la salida de potasio. A continuación, entra calcio a la célula. Entra calcio a la célula, por lo que se hace más positiva, y entonces, a pesar de que el potasio sigue saliendo, como se ve ahí, sigue saliendo potasio, y entra calcio, ¿está bien? A pesar de que sigue entrando a pesar de que sigue saliendo potasio, entra calcio y por ende el voltaje se mantiene como se ve acá en el número 2. A continuación, los canales de calcio se cierran y entonces como se cierran los canales de calcio, una crucecita, y sigue saliendo potasio, la célula vuelve de vuelta a su reposo, que es lo que están viendo en esta caída hasta acá. O sea que lo que están viendo en este dibujo es lo que está pasando en este otro dibujo. Es decir, el gráfico nos muestra lo que está marcado en estas células. Nos está mostrando cómo la célula era negativa adentro, se hizo positiva, se estaba haciendo negativa, pero se le volvió a hacer positivo porque se le entró calcio, y por último se terminó saliendo más potasio y se terminó haciendo negativo adentro. Perdón, esto estaba al revés, perdón. Se volvió a hacer negativo adentro y positivo afuera. Volví al lugar de inicio, que es este. Es decir, que esa línea que ustedes están viendo ahí representa lo que está pasando en la célula. Y se la divide, a esa línea se la divide en fases. Entonces se dice, la fase 0 del potencial de acción, la fase 0, todo esto está representando la despolarización y repolarización de la célula. Es decir, el potencial de acción de la célula, esa despolarización con la repolarización seguida. Entonces, en ese potencial de acción, es decir, en ese cambio de polaridad de la membrana, tengo primero una fase 0, que es esto que está subiendo así, cambiando la polaridad. Está representado por apertura de canales de sodio. Entra sodio a la célula. Luego tengo la fase 1, que corresponde al cierre de los canales de sodio, porque los canales de sodio, cuando llega el potencial a un voltaje, se cierran. Se cierran los canales de sodio y se abren canales de potasio. Luego aparece una fase 2, o meseta, que es esto que está acá, que corresponde a apertura de canales, la fase 2, apertura de canales de calcio con entrada de calcio a la célula. Luego, los canales de calcio se cierran y los canales de potasio, en la fase 3, terminan de restablecer el potencial original. Héctor, una consulta. Sí. ¿Los canales de calcio se abren y se cierran por la diferencia de voltaje? Exacto. ¿O por qué? Son dependientes de voltaje, exacto. Trabajan en este voltaje que está acá, mirá. Trabajan en este voltaje que está acá. Espera que lo pongo así para que veas. O sea, ¿entra calcio más o menos en más 25, más 30? El calcio es un poquito menos todavía que eso. El canal de calcio se abre recién en más 25, se cierran los canales de sodio y empieza a salir potasio y cae el potencial a más o menos menos 20. Y en ese menos 20, entre menos 20 que estoy acá y una gotita más abajo, que puede ser menos 15, menos 18, ¿ves? Entre esto y esto, que acá esto está una gotita más abajo que esto. Entre este potencial y este es el que trabaja el canal de calcio. Una vez que el potencial baja una gotita más, el canal de calcio se cerró
y ya no entra más calcio. O sea que estos canales dependen del voltaje que haya en la membrana, específicamente. Y a continuación, cuando se cierran los canales de calcio, así como venía la pendiente por salida de potasio, sigue la pendiente por salida de potasio. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al potencial de reposo de vuelta. Profe, Sí. perdón, me quedé en la fase 2. ¿Se abre el canal de calcio? Se abre el canal de calcio y eso es lo que hace, como el calcio es positivo, eso es lo que hace que se dice que se haga una meseta. Es decir, que como el calcio es positivo y entra a la célula, la hace un poco más positiva y la célula no sigue bajando su potencial, no sigue bajando su interior. Entonces se hace por un ratito, se estabilizan las cargas por entrada, porque sigue saliendo sodio, que es positivo, pero ahora le entra calcio, que también es positivo, y se equiparan un poco las cargas. Pero eso no es suficiente, el potasio sigue saliendo en mayor medida de lo que entra calcio, y entonces, además el calcio es bombeado afuera de la célula permanentemente, y además adentro del retículo sarcoplásmico permanentemente, y como consecuencia el voltaje baja un poquito, porque el voltaje adentro de la célula va bajando de a poquito, y eso hace que los canales terminen por cerrarse. Cuando se terminan de cerrar los canales de calcio, entonces el potasio termina de restablecer el potencial de membrana. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima, hasta el Profe. próximo estímulo. Sí. Gracias. ¿Puede volver a mostrar su gráfico ese que quiero entender una cosa, por favor? Vamos de vuelta y te lo cuento de vuelta. Muchas gracias. Lo que está acá arriba, lo que está acá arriba representa esto que está acá, el punto que está acá, el punto donde está el cursor ahora. Ese punto donde la célula está descansando. Adentro es bien negativo y afuera es positivo, por llamarle, pero está bien, es positivo. Luego, como le entra sodio, en gran cantidad, ves que ahí dice sodio, le entra sodio y se hace bien positivo adentro y negativo afuera. Bueno, eso cambia la diferencia de potencial, que nosotros lo vemos en este dibujito como justamente un aumento del voltaje en el potencial de la membrana. Bueno, aumentó el potencial de la membrana, ¿pero por qué? Cambió por esto, porque cambiaron las cargas, se invirtieron las cargas y entonces como consecuencia pasó que el potencial de membrana se modificó en la curva. Luego el potasio empieza a salir y entonces la célula se hace más negativa y la curva cae. Pero está saliendo potasio y de repente se abren canales de calcio. Entonces se hace una meseta. Pero como el calcio es bombeado afuera del citoplasma rápidamente, ¿está bien? Y como los canales de potasio siguen funcionando, el voltaje sigue cayendo. No lo podemos evitar. A consecuencia de eso, el canal de calcio vuelve a cerrarse, porque trabaja en un voltaje muy pequeño, el canal de calcio. No es que trabaja en cualquier voltaje, trabaja en un rango muy pequeño. Entonces, cuando el rango es sobrepasado hacia abajo, el canal se cierra. Cuando el rango es sobrepasado hacia arriba, el canal se cierra. Cuando el rango empieza desde arriba, va bajando, lo abre, y cuando sigue más abajo, llega un punto en que se cierra. O sea, trabaja en un rango. Y eso es lo que estamos viendo ahí. El rango es muy chiquitito. Ven que el rango es muy pequeño. Miren, desde acá, más o menos, pongámosle, desde acá hasta acá, el rango es muy chiquitito. El rango sería, no sé, si lo marco acá será un rango chiquitito así. Es una cosita chiquita. El rango no es muy grande. Bueno, entonces, y si a eso le sumamos que el calcio es bombeado afuera del citoplasma rápidamente, la consecuencia es que el voltaje sigue bajando, el canal de calcio se cierra, pero el potasio sigue saliendo. Consecuencia final, vuelvo al potencial de reposo, que era este. O sea que la contracción se hace en un rango muy chiquito. Exacto, entonces ahora viene eso exactamente. La entrada de calcio, entonces que teníamos, ¿cuál es la relación entre el cambio de la polaridad de la membrana y la contracción? Bueno, para que haya contracción necesito que entre calcio. Para que entre calcio tiene que haber despolarización. Ah, ¿sí? Sí, mira, acá está la explicación. Si yo no cambio el voltaje de la membrana, el canal de calcio nunca en la vida se va a abrir.
Entonces necesito cambiar el potencial de la membrana para eso, para que se abra el canal de calcio, para que vaya a buscar a la troponina. Conclusión, necesito despolarizar a la célula. Para que esa despolarización se produzca, entonces, necesito un estímulo. Y entonces ahora viene lo siguiente. ¿Cuál es el estímulo? Bueno, el estímulo es una carga eléctrica. ¿Qué momento? ¿Y de dónde sale esa carga eléctrica para que se abra el canal de sodio? Bueno, primero aclaro, los canales de sodio son voltaje dependientes. O sea que estos canales, para que se abran, necesitan como que los electrocuten, por decirlo de una manera. Es decir, necesitan un estímulo eléctrico. ¿Qué proporciona el estímulo eléctrico? La membrana adyacente. ¿Cómo la membrana adyacente? Sí, la despolarización de la membrana que está justo al lado. Pero esto es una cargada, porque la membrana que está al lado necesita de otra que esté al lado y otra que esté al lado, pero entonces es una cargada, porque la célula, entonces, ¿cómo hizo para despolarizarse? ¿Cuál fue el estímulo primero? Ah, espere un poquito. El estímulo primero fue la célula que estaba al lado. Bueno, ¿y la célula que estaba al lado cómo se despolarizó? La despolarizó otra que estaba al lado. ¿Y a esa que la despolarizó? Otra que estaba al lado. ¿Y cómo? Entonces esto no inicia en ningún lado. Ahora vamos a ver dónde inicia. Por ahora lo que digo es que para que se despolarice un segmento de membrana, tiene que despolarizarse el segmento adyacente, el que esté al lado. O sea que si yo tengo... O sea, la membrana no se despolariza toda en el mismo instante, sino que se despolariza, sí, es prácticamente el mismo instante, pero se despolariza, no se despolariza toda así. Se despolariza, ¿se entiende? Es decir que si yo tengo, esto es una fibra, así, vamos a ponerla así, por ponerla, una fibra así, alargadita, la fibra no se despolariza toda junta, sino que se despolariza el segmento A, despolariza el segmento B. Y el B después va a despolarizar al C. O sea que acá la despolarización del segmento B depende de que se despolarice el A. Y después el C va a depender de que el B se despolarice. O sea que la despolarización se produce a lo largo de la membrana como si fuera siguiendo un caminito. A su vez, el A no se despolariza por casualidad, sino que se despolariza porque hay otra célula al lado, a la que le voy a poner X, con un punto X, la célula de al lado X es la que se despolarizó y despolarizó A. A va a despolarizar a B, B a C, C a D y así sucesivamente. Es decir, la despolarización se va a transmitir a lo largo de toda la célula y va a provenir de otra célula. Esa capacidad que tiene una célula de transmitir la despolarización, esa capacidad que tiene una célula de transmitir su despolarización, Sarán, miren acá, ya lo vimos. ¿Cómo se llama? Conductividad. ¿Ven? La respuesta se propaga, la despolarización avanza, es lo que escribieron antes. ¿Se entendió? Eso es lo que quiere decir esto. Es decir, que es una propiedad de la fibra cardíaca, el poder despolarizarse a sí misma y despolarizar a la célula vecina. El poder, no despolarizarse a sí misma, el poder conducir la despolarización que le toca vivir. Entonces, vive su despolarización y despolarizarla de al lado. Y a su vez, para despolarizarse ella misma, se va despolarizando toda, se va despolarizando como si fuera segmento por segmento de membrana. Entonces se despolariza desde un punto hacia el resto de la célula. Bueno, esa capacidad que tiene de transmitir a lo largo de su propia membrana y de pasársela a la membrana de al lado, esa capacidad se llama conductividad. La conductividad. Entonces, las células se contraen, tienen contractilidad, son excitables, y esa excitación se la pueden pasar a la de al lado, a eso le llamamos conductividad. Pero eso no me resuelve de dónde viene el impulso eléctrico o dónde se inició. O sea, esto no me resuelve de dónde sacó esta X
el impulso para despolarizar a esta. Porque sí, lo sacó de la célula que estaba al lado, y esa de